Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Somos Telediario al Amanecer y este es el espacio que hemos dedicado para usted. Qué importante es que nosotros cuidemos nuestra salud y precisamente por ello tenemos esta comunicación directa para que usted pueda hacer sus consultas desde casa. Vea usted, nosotros tenemos a nuestros pequeños niños, vemos que se desarrollan, que crecen, pero en muchas ocasiones en silencio guardan una serie de emociones que les pueden ir afectando de manera inmediata o con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Los traumas que van creando en los niños por distintos temas. Y nos estamos refiriendo básicamente a que la pandemia vino a cambiar completamente la forma de vivir, de pensar, de crear. De hecho, para muchos menores de edad, el estar con una mascarilla es una normalidad, es lo que hay en su mente, en su cerebro, y no saben otra manera de vivir porque fue la manera en la cual pues ellos empezaron o así conocieron el mundo. De esto y más, todo lo que hay alrededor de las preocupaciones, las pérdidas de seres humanos, de seres queridos, de familiares, de tíos, de los propios padres por la pandemia, el confinamiento. Todo esto evoca a veces en trastornos emocionales, la salud mental de nuestros chiquitos de casa. Precisamente por ello, hoy vamos a hablar de este tema que tal vez no le prestamos la atención necesaria, pero es trascendental que nosotros se la demos. La salud mental en nuestros niños. Y para mí es un gran gusto darle la más cordial bienvenida a una experta con muchos años de experiencia, con muchos años de trabajo en ello, la licenciada en psicología Dora Alicia Muñoz, a quien le doy los muy buenos días, licenciada. Ella es oficial de protección de UNICEF. Gracias por estar con nosotros en Telediario al Amanecer. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto desde UNICEF poder hablar sobre este tema tan importante, la salud mental. ¿Cómo definiríamos este tema, licenciada? ¿Qué es la salud mental en nuestros niños? La salud mental se refiere a esa capacidad que tienen los niños y niñas de sentirse bien, de ser felices, de poder desarrollar sus actividades escolares, sus actividades de relacionamiento con amigos, en casa y lo más importante, el de sentirse sanos. Cuando hablamos de bienestar, debemos de combinar la salud mental y la salud física. Si una de las dos no está bien, estamos generando problemas en los niños, especialmente en el área emocional. El área emocional, que es tan importante, en muchas ocasiones nosotros de manera ignorante, no, ya se va a arreglar, son berrinches, son cosas, pero no sabemos exactamente qué pudo haber impactado algún tipo de trauma que nuestros pequeños niños puedan tener por situaciones ya sea familiares. Recordemos que el confinamiento vino a hacer que todos nos quedáramos en casa, lo cual también provocó mayor cantidad de problemas en la misma casa. El no socializar con los otros niños, el no ir a la escuela, el no tener la oportunidad de caminar libremente, todo eso ha creado una serie de complicaciones en nuestros niños que van directamente a evolucionar en el teléfono, en la computadora y dejan el mundo externo real para convertirse en un mundo irreal, y es ahí donde viene una serie de complicaciones. Efectivamente, y aquí es muy importante lo que usted nos menciona, el tema de que los niños y las niñas después de este periodo de pandemia, de confinamiento, pues hubo un incremento de preocupaciones, de miedos, de angustias, de tristeza, ya sea por la pérdida de un ser querido o por la angustia de que alguien fuera a fallecer o enfermarse. Y es ahí lo importante que desde UNICEF y más de 1.400 organizaciones están promoviendo a nivel mundial que generemos servicios y tomemos conciencia de lo importante que es la salud mental en los niños y las niñas. También es importante resaltar que los niños y las niñas necesitan que nosotros les preguntemos qué hay en tu mente, qué hay en tus sentimientos. Esta pregunta la deberíamos de hacer todos. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que estamos pensando hoy? ¿Qué es lo que nos preocupa? Y de esa manera poder entablar una comunicación abierta donde los niños puedan expresar sus sentimientos sin temor, sin estigma, sin regaños. Y ahí lo importante es que podamos ir generando círculos de seguridad. El primer círculo de seguridad, por supuesto, la familia, la mamá, el papá, los cuidadores principales, los abuelos, los hermanos, donde nosotros podamos interactuar y decir
qué es lo que estamos pensando, qué es lo que nos preocupa, qué es a lo que tenemos miedo ahora que empezamos a salir un poco más en el tema de la mascarilla y de igual manera, ¿verdad? El poder utilizarla, el lavado de manos, todo eso que en algún momento pudo haber generado ansiedad en los niños. Y lo que usted también decía, el haber perdido un ser querido. A veces no involucramos a los niños en todas las situaciones de duelo o de enfermedad crónica. Y ahí es importante que los niños también puedan involucrarse con la familia en todo este proceso, que ellos puedan participar de los rituales, que ellos puedan participar y comentar sobre el dolor de la pérdida. Involucrarlos. Y de hecho el tema de la pandemia ha traído muchas complicaciones y hoy pues vamos a estar desarrollando varios puntos. Tenemos desde ya abierta la bandeja de WhatsApp 5691-7782, pero antes de leer este mensaje le pregunto a usted, familia guatemalteca, ¿ha observado alguna conducta extraña, silenciosa, distraída de sus hijos? Y dice, bueno, es normal. No, hay cosas que pueden traer grandes complicaciones, pueden estar involucrados en ansiedad, tristeza, depresión, la salud mental. Por favor, comuníquese con ustedes. Tenemos una experta que resolverá sus dudas. Muy buenos días. Una pregunta. Soy abuela de 4 peques, pero en este tiempo, ¿qué se puede hacer para que ellos no quede el temor sobre lo que pasamos en el COVID al ir a estudiar y cómo se puede ayudar? Antes que nada, gracias por esta pregunta y de hecho es parte importante, licenciada, de la siguiente etapa. Estamos ahora ya reincorporándonos a la normalidad o a la nueva normalidad que es combinada de una manera híbrida. El miedo, me contagiaré, no me contagiaré, ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar a mi familia. El terror que también viven los niños que no tendría por qué vivirlo. Es correcto. Y miren, aquí primero tenemos que naturalizar los sentimientos. Es normal tener temor, es normal tener miedo, porque hemos estado pasando por una situación de pandemia, por una enfermedad en la que nos vimos confinados, donde se rompió esa dinámica natural de que tenía el niño de ir a la escuela, de salir al parque, de ir al mercado, de ir a la tienda. Entonces, a la abuela que nos consulta, aquí es muy importante, especialmente cuando son niños pequeños, cómo nosotros estamos abordando desde los adultos. Si nosotros somos los que tenemos el miedo, se lo vamos a transmitir a los niños. Si nosotros tenemos mucha ansiedad, se lo vamos a transmitir a los niños. En la medida en que nosotros podamos estar seguros de que todas las normas, de que al lugar donde va a llegar el niño van a haber condiciones de lavado de manos, van a haber recomendaciones, podemos estar tranquilos de que ellos puedan llegar a la escuela. Lo importante acá es que como adultos podamos transmitirles y darles esas sugerencias. En el caso de los adolescentes, es muy importante poderles también transmitir esa seguridad, pero también identificar el beneficio que tiene el poder relacionarse nuevamente con sus pares. Recordemos que en adolescencia viene un proceso donde los adolescentes es muy importante esa interacción con los amigos, ¿verdad? Con los pares. Y el no hacerlo pues puede también generar problemas también emocionales. Aquí la invitación es a que, así como hemos ido involucrando a los niños en actividades de paseos u otras actividades, también no temamos de que regresen a la escuela. Va a haber más beneficios en esa interacción. Seguramente, como muy bien decía, va a estar esta situación híbrida, ¿verdad? No es que siempre vayan a llegar. Y lo importante acá es que hagamos recomendaciones y no temamos de hablar sobre ello con los maestros, con los directores y por supuesto con los niños. Este tema de la pandemia ha traído una serie de complicaciones. Una de ellas hemos visto el encierro que han tenido muchos de los niños, adolescentes, lo cual significa que ya no están practicando ejercicios, no están en los recreos de la escuela, están encerrados directamente en sus teléfonos celulares, en la computadora, en un videojuego. Esto ha provocado una vida un poco más ociosa, una vida que en algún momento puede reflejar obesidad.
¿A qué me refiero con esto? Y es básicamente la inseguridad que puede tener precisamente este tipo de problemas al regresar con sus compañeritos. Bueno, ahora estoy gordo y antes no estaba gordo, que estoy entrando a la escuela. La ansiedad y sobre todo la etapa de la aceptación en niños y en adolescentes, como usted mencionaba, que se necesita pues esta reincorporación. Y de hecho, el tema del COVID-19 ha hecho básicamente, incrementado a nivel mundial los temas de una vida sedentaria. Sí. Efectivamente, va a haber nerviosismo, va a haber preocupación de cómo voy a regresar, especialmente en la parte académica, por si hubo algún retraso. Sin embargo, para ellos les ilusiona mucho ese reencuentro. En cuanto a las actividades que se estaban haciendo en casa, la comunicación por redes sociales, sí es bien importante que nosotros orientemos a los niños y a los adolescentes especialmente en el manejo de las redes sociales. Pueden ser una herramienta muy útil para poder comunicarse, pero también en ella podemos encontrar peligros que pueden generar que los adolescentes se aíslen o que los niños también se aíslen. Ahí es muy importante que nosotros entonces trabajemos también en la autoestima, que es parte de la salud mental, y poder decir la aceptación de nuestro cuerpo. Por supuesto, ahora que van a regresar a la escuela, van a poder generar ya una dinámica de ejercicios, en alimentación también, es que es muy importante, y volver a tener las horas de sueño, sus tareas y esa interacción. Vamos a ir viendo cómo va a ir mejorando el estado anímico de los niños, de las niñas y de los adolescentes al regresar. Y de igual manera, la comunicación con las maestras, con los profesores también es bien importante, por si están identificando situaciones como tristeza, preocupación excesiva, también pueden ansiedad o nervios, ¿verdad? Entonces sí es importante tener esa comunicación fluida para que los niños puedan irse readaptando. Pero seguramente van a ver y vamos a encontrar cosas más positivas. Licenciada Muñoz, tenemos muchos mensajes que están llegando, muchas consultas al 5691-7782. Recuerde que es la forma en la cual nos comunicamos directamente. El médico le responde, el especialista. Muy buen día, mi hijo de 9 años no presta atención para nada desde que empezó la pandemia. Él no era así. Suponemos que le damos muchas instrucciones y no sabe qué hacer. Está confundido. ¿Qué hago? Muchas gracias por este mensaje y de hecho es una realidad de muchos padres de familia y preocupación. Es correcto. Esta falta de atención puede ser derivada de alguna preocupación. Aquí lo que se sugiere es poder conversar con su hijo, que usted pueda preguntarle qué es lo que le preocupa. A veces no tienen la facilidad de poder conversar, pues lo podemos hacer por medio de un juego, por medio de pintura, de elaborar un dibujo, donde podamos hacer una interacción de que yo pregunto cómo me siento y yo también pregunto qué es lo que estás pensando. A veces obviamos el hecho de preguntar sobre los sentimientos. ¿Qué sentimientos hay? Hay tristeza, hay enojo, hay ira, hay frustración, hay alegría. Y entonces preguntar, ¿verdad? Vamos hoy a hablar de los sentimientos, cómo te has estado sintiendo, qué es lo que estás pensando, y de esa manera poder identificar, ¿verdad? Qué es la situación que le está afectando o qué es lo que le preocupa. Seguramente si esto sigue y continúa, sí es importante poder consultar con un médico para ver qué otros apoyos puede darse. Pero sí es bien importante que desde casa, con las personas más queridas, se hagan este tipo de ejercicios y de acercamientos para saber qué es lo que hay en los sentimientos y en la mente de los niños y las niñas. Licenciada, llama bastante la atención porque en muchas ocasiones como padres de familia nos preocupamos por ser buenos proveedores de los alimentos, de la casa, del techo, de la ropa, pero en muchas ocasiones por la cultura guatemalteca tenemos muy poco acercamiento emocional con nuestros hijos. ¿Qué tan importante es precisamente mantener ese lazo estrecho de comunicación y analizar emocionalmente a nuestros pequeños? Sí, eso es fundamental. Es fundamental. Ahí sé decirles que la parte del vínculo emocional, desde que el niño es concebido, es sumamente importante.
el poder comunicarnos, el poder hablar, jugar, interactuar, preguntarles sobre las cosas que les gustan, qué cosas le llaman la atención, qué situaciones le pueden preocupar. A veces, como muy bien se dice, los adultos nos afanamos en todas las actividades que tenemos que desarrollar y nos olvidamos de esta dinámica tan importante de poder plantearles lo mucho que lo queremos, lo mucho que son importantes en nuestras vidas, cuáles son sus cualidades y por supuesto habrán situaciones que ellos tienen que mejorar, pero aquí también es muy importante poder hablar de no practicar una disciplina severa. Y aquí es algo muy importante. Cuando nosotros practicamos una disciplina severa, los niños y las niñas van a perder la confianza en nosotros. Aquí lo importante es que sepamos que ellos pueden comprendernos con palabras y que también todos tenemos errores, pero que también los podemos enmendar. Así que es bien importante poderles hablar, comunicarnos y vincularnos, evitando los golpes, la violencia, porque eso también va a hacer que el niño se aísle y se encapsule y ya no pueda comunicar sus sentimientos. Todo esto puede traer muchos problemas, entre ellos la ansiedad, la tristeza, la depresión. Tenemos muchos mensajes que están llegando a nuestra bandeja de WhatsApp 5691-7782. Dice, muy buen día, ¿qué podría causar que mi hijo de 10 años reaccione llorando y con enojo cuando hace tareas escolares o cuando hace alguna tarea del hogar y su enojo lo descargue con su hermanita de 7 años? Muy buen día, gracias. ¿Cuál será esta causa? Y aquí dice precisamente lo que está sucediendo con este caso. Sí, efectivamente. Aquí hay que ver mucho el relacionamiento que hay entre hermanos o bien la forma en que nosotros estamos solicitando que se hagan las tareas. Es bien importante que veamos que las tareas tienen que ser como un refuerzo, ¿verdad?, en casa y que muchas veces puede también generar ansiedad o enojo. Decirles que como todo ser humano tenemos emociones básicas, el enojo, y es una de ellas. Aquí lo importante es sentarnos con paciencia y consultar qué es lo que le enoja o qué es lo que no le entiende. Y de igual manera, hablarle sobre la situación de violencia. No debemos de favorecer en ningún momento espacios de violencia y que los niños también no lo vean con los adultos, ¿verdad? En nuestro entorno, en casa, debemos nosotros ser modelos de no violencia, ni física, ni verbal, que es otra de las situaciones que también sucedieron durante la pandemia. Un aumento de violencia contra los niños y las niñas derivado del confinamiento y también de las preocupaciones o frustraciones económicas que se dieron. Pero sí es bien importante que nosotros como padres de familia, como cuidadores principales, seamos los que pongamos el ejemplo en no violencia y poderlo resolver las situaciones conversando. Licenciada, tenemos muchas preguntas que están llegando a nuestra bandeja de WhatsApp 5691-7782. Ahora yo tengo una pregunta que hacerle a usted, amigo, amiga que nos está viendo allá en casa. ¿Usted ha visto alguna conducta extraña, rara de su niño, de su hijo, de su adolescente? ¿Ha visto algún tipo de comportamiento que no es normal? ¿Cree usted que pueda tener algún tipo de ansiedad? ¿Puede estar involucrado, sumergido en la depresión? ¿Puede tener algún problema grave y nosotros no lo hemos detectado? Comuníquese con nosotros. Cuando regresemos estaremos hablando de este tema y más. Continúa con nosotros la licenciada Doralicia Muñoz, oficial de protección de UNICEF, para seguir abordando este tema tan importante que a veces no le prestamos la atención necesaria: la salud mental, la salud emocional de nuestros niños. Esto y más en tan solo minutos. Somos Telediario al Amanecer. No le cambie, ya volvemos.